tardes. Qué alegría poder estar nuevamente aquí y que nuestro Dios es bueno en gran manera y nos está permitiendo usar estas plataformas de Internet para unirnos cada uno en nuestras casas, pero de forma presencial, aunque después va a quedar grabado y lo podemos también o volver a escuchar o compartir también. Le damos gracias a Dios y le vamos a poner este tiempo en manos del Dios soberano y eterno, porque sabemos que nada podemos hacer sin Él. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. No hay santo como tú, Señor, no hay otro Dios fuera de ti que pueda hacer todas las maravillas que tú haces por los que te aman. Te damos muchas gracias, Señor, y disponemos nuestro corazón para escuchar, Señor, tu palabra. Venimos necesitados, necesitamos de, Señor, como está escrito, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta tarde nos hemos reunido para un estudio más de doctrina bíblica. Señor, y que esta palabra produzca un cambio en nuestras vidas, que dé fruto para que cuando venga el Señor Jesús a buscarnos, lo encuentre en su amada. Y Padre, te damos muchas gracias también por nuestro amado apóstol Sergio Enríquez y de nuestra pastora amada Leti de Enríquez. Gracias por el amor que les tienes. Te rogamos nos sigas bendiciendo y te damos muchas gracias por la cobertura apostólica que nos ha dado el apóstol Sergio Enríquez, que ha sido de grande bendición. Y hemos ido creciendo, Señor, y esperamos que por tu Santo Espíritu podamos ir creciendo aún más y más hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Te damos muchas gracias por todo esto y, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, estamos muy agradecidos, Señor, y esperamos de ti que nos hables en esta noche, que abras el entendimiento nuestro, que tu palabra resplandezca en nuestro entendimiento y cada día podamos conocerte más para amarte más y tener siempre gratitud para contigo. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Pues estamos viendo un tema muy importante. Hoy sería la sexta clase de el arrepentimiento. Es la clase 3 del nivel de la doctrina básica. Es la lección 3, como lo estamos viendo aquí esto. Y vamos a comenzar. Si traes tu Biblia, deja todo lo que estés haciendo y dispongamos nuestros corazones para estudiar la preciosa palabra de Dios. Nuestro apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos para caminar en la misma visión. La doctrina bíblica se basa en las enseñanzas de Jesús con el propósito de producir un cambio en nuestra conducta. Debe de ser, y es conforme a lo que aprendemos de la doctrina bíblica, que también esto se va a ir manifestando en nuestra conducta, y al que debemos de reflejar siempre es a Jesús, al Señor Jesucristo, que con su sangre nos redimió y nos apartó para sí, nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Amén. Todos también gozosos y contentos, ¿verdad?, de escuchar estas palabras. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema que estamos viendo es el arrepentimiento y esta sería la sexta clase del arrepentimiento que posiblemente ya en esta clase terminamos. Hermana Lulú, tú tienes a la mano la Biblia también, que en algún momento nos puedas ayudar con alguna lectura bíblica. Buenas noches, Paz. Claro que sí, aquí estamos.
Eso, muy bien. La hermana Maru también. Y bueno, vamos a ir así comenzando. Voy a empezar por un breve resumen, como hemos estado haciendo en las anteriores clases, por la importancia de cada vez que lo oímos, pues ir apuntalando más en nuestro corazón y en nuestra mente este conocimiento de la preciosa palabra de Dios. Ahí el apóstol Pablo en Romanos 2:4 nos dice: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Entonces, conforme a lo que estamos aquí leyendo, vemos que la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Vamos a ver algunas otras versiones que dice Romanos 2:4. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? A ver, entonces, la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento, que esto se nos quede muy grabado en nuestro corazón y que y que no tengamos en poco esta bondad, como dice aquí, no menospreciáis, no la menospreciamos, la apreciamos, la necesitamos, porque como lo hemos estado viendo vez tras vez, el arrepentimiento va a ser el primer paso hacia la salvación. Aquí otra vez, otra versión que también me gusta mucho es la Nueva Traducción Viviente, que dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Me pregunto, ¿nos hemos dado cuenta de esto? ¿De que Dios es bondadoso, tolerante y paciente para con nosotros? ¿Nos hemos dado cuenta los que estamos aquí conectados? Amén, Sí, pastora. Amén. Yo también, yo también. No cabe duda de que Dios es bueno. Y por eso dice: ¿acaso eso no significa nada para ti? Claro, claro que significa, y que así como Dios nos trata, quiere que tratemos a los demás. ¿Y no ves que la bondad de Dios fíjense aquí lo que dice esta traducción, es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Qué les parece? Así es que es la bondad de Dios la que nos guía para que nos arrepintamos, y sí, tenemos que abandonar el pecado. Esto lo hemos viendo vez tras vez en cada una de estas clases, recordando que los temas que vemos no son exhaustivos. La palabra de Dios es eterna y apenas alcanzamos a dar ahí alguna pincelada en estos conocimientos, pero conforme vayamos creciendo en fe, también vamos a ir conociendo más a nuestro Dios y amándolo, teniéndole mayor gratitud día a día y queriendo pasar más tiempo con Él. Por lo que es necesario es que, ¿cómo nos vamos a arrepentir si no reconocemos el pecado? O sea, como dice aquí, por lo que es necesario que reconozcamos el pecado, porque hay veces que no se quiere reconocer el pecado, entonces ¿de qué nos vamos a arrepentir? Pero es necesario que reconozcamos que hemos pecado y que cuando nos sentimos confrontados por la palabra y por el Espíritu Santo, al señalarnos el pecado por medio de la ley, porque ¿cómo nos damos cuenta del pecado? Pues viendo la palabra de Dios, viendo la ley, ¿no? Que dice: amarás a tu Dios, que lo tenemos que amar con todo nuestro corazón, que no tendremos dioses delante de nosotros, o sea que la idolatría es un pecado, o sea que la ley vino a poner en evidencia el pecado. Entonces, ¿cómo nos vamos a arrepentir? Pues primeramente siendo confrontados por el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado. Y al señalar el pecado es por medio de la ley, conforme a lo que está aquí escrito. Y conlleva a un cambio de actitud. Pues yo voy a dejar todos los ídolos y he decidido seguir a Jesús. Entonces, debe de mostrarse con actitudes, no basta con que yo lo
No bastan las palabras, tenemos que demostrarlo en hechos, en evidencia. Y si decimos que amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, también esto se debe de poner en acción. Vimos que la traducción de la palabra, vimos que la traducción de la palabra arrepentimiento, tanto en hebreo como en griego, es lamentar. Eso es arrepentirse. Yo me lamento de haber pecado, lamentar, cambiar de idea. Ya no quiero hacer lo mismo, ya no lo quiero porque ya estoy arrepentida de ese pecado. Volverme, pero volverme a Dios. O sea, del pecado que está acá, 180 grados a Dios, no 360 porque volvemos al pecado, ¿verdad? Del pecado, volvernos a Dios, 180 grados y volvernos al Señor. Que constantemente la palabra le dice, volveos a Dios y que nos arrepintamos y Él será amplio en perdonar. Retornar, cambiar de pensamiento. Es que esto se necesita cambiar de pensamiento para poder cambiar la forma de pensar y en un rechazo de proceder indeseablemente. Entonces aquí dice, esa es la palabra arrepentimiento, que significa cambiar de pensamiento, pensar que viene del corazón. O sea, yo me arrepiento de todo corazón y dejo ese pecado. Y vimos algunas palabras griegas, que hoy también vamos a ver alguna. Y como importancia, yo creo que ya de lo que hemos estado repasando 5 clases, ya lo sabemos, que la importancia del arrepentimiento, pues lo vemos en el Nuevo Testamento también, que se inicia con un hombre llamado Juan el Bautista. Él vino a preparar el camino del Señor y él proclamaba diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy el hombre no quiere reconocer el pecado y no quiere volverse de sus malos caminos, no quiere conocer a Dios, pero estamos viviendo el final de los últimos tiempos y hoy es el día, hoy es la hora en que debemos de ponernos a cuentas. Como vemos, el arrepentimiento es el primer paso para guiarnos a la salvación, pero una vez que hemos sido salvos, ya no practicamos el pecado, sino que ahora practicamos la justicia. Y si en algún momento pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo Hijo, que si nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo esto lo hemos estado viendo más detenidamente en las anteriores clases. También aquí vimos que lo cual eran los beneficios del arrepentimiento. Si ahí tú los tienes, ahí los tienes en tu cuaderno, ya lo tienes a la mano, nada más los voy a mencionar. Algunos, puede haber más, pero trae un refrigerio espiritual a nuestro ser integral. Podemos disfrutar de la compasión de Dios, quien está esperando que su pueblo se arrepienta para traer a ellos bendición abundante. Porque recordemos que a Dios no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie vaya a una condenación eterna, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Nos volvamos a su Hijo Jesucristo para que podamos tener el regalo de la vida eterna, ¿verdad? Y podamos tener comunión con nuestro Dios. Entonces, el arrepentirnos, claro que genera vida. Porque, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Alguien me puede decir cuál es la paga del pecado? La muerte, Padre. Eso, la muerte. Ahí, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si nos arrepentimos, pues esto nos lleva a la vida, ¿verdad? Entonces, el arrepentirnos, todo esto lo vimos con versículos bíblicos, lo estuvimos platicando. Y obviamente otro de los puntos que se vio es el perdón de pecados. Al confesar el pecado, al arrepentirnos y confesar el pecado, pues nos viene la restauración. Y
A través de Cristo, a través del arrepentimiento, recibimos el don del Espíritu Santo, el regalo de Dios. El arrepentimiento es el primer paso a la salvación. Y una vez que nos hemos arrepentido y recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, le pedimos que nos perdone todos nuestros pecados y que tome el trono de nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Ven a morar a nosotros, recibimos el don del Espíritu Santo, para así poder llevar vidas piadosas conforme a la voluntad de Dios. Y también vamos teniendo un conocimiento, dice aquí, conocimiento pleno de la verdad. Una vez que hemos nacido de nuevo, empezamos a entender más las Escrituras. Es más fácil comprender lo que Dios dice en su palabra. Estos son algunos de los beneficios que hemos estado viendo. También vimos que el arrepentimiento es un arma poderosa que el enemigo no quiere que la usemos. ¿Alguien recuerda por qué? Porque el enemigo no quiere. Porque el enemigo no quiere que usemos esta arma poderosa del arrepentimiento. ¿Alguien lo recuerda de las clases pasadas? Porque ya no nos va a tener en sus manos. Muy bien. Porque ya no nos va a tener en sus manos. Ya no sabemos defender. El Señor nos defiende. Claro. Pero el arrepentimiento nos acerca nuevamente a la comunión con Dios. Exactamente lo que tú dices. Al ir teniendo mayor conocimiento, nos vamos acercando más a nuestro Dios. Y es que el enemigo no quiere que tengamos comunión con nuestro Dios. El enemigo no quiere que tú ores. El enemigo no quiere que tú te arrepientas. Él quiere que te sigas hundiendo en el pecado y que te lleve a la condenación eterna. Él nos quiere apartar de Dios. Y al arrepentirnos, bueno, pues nos acercamos al Dios de bondad. Por eso, como lo leíamos, no tengamos en poco la benignidad, la bondad de Dios, que es la que nos guía al arrepentimiento. Por eso el enemigo teme tanto el arrepentimiento, porque el pecado es muerte y nos va hundiendo cada vez más en el pecado. Y un pecado va generando más y más pecados. Y a veces ya está uno hasta el lodo. Por eso dice que el Señor nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad, a su luz admirable. Y esto no lo quiere el demonio. Se pone furioso porque él te quiere ver, como bien lo decías, Maro, perdido, arrinconado ahí en tus delitos y pecados, que vayas camino a la muerte. Pero tú dijiste, tenemos armas y una de las armas de luz es esta, el arrepentimiento. Tenemos un arma poderosa, que es la que el Señor, ahí en el Salmo 51, el rey David la conocía muy bien. E inspirado por el Espíritu Santo hizo el salmo más precioso de arrepentimiento, con el cual muchos oramos y volvemos a orar. Es el Salmo 51, 51. Y ahí en el versículo 17, si por favor lo lees, hermana Maru. Ay, la Biblia, ¿dónde la dejé? Ay, espérame. O si la tiene Lulú a la mano y ahorita pasamos contigo. ¿La tienes tú, Lulú, a la mano? Por favor, si me lees 51, 17, por favor. Ahorita que la tengas a la mano, nos ayudas, Maru. Ajá, sí, hermanita Lulú. Sí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Amén. ¿Qué es lo que no va a despreciar Dios? El corazón contrito y humillado, ¿verdad? Porque cuando pecamos nos debemos de acercar con esta actitud, porque Dios rechaza al soberbio, pero da gracia al humilde.
Entonces, si uno se va a acercar con un corazón orgulloso, justificándose, ¿verdad? Y creyéndose que no ha hecho nada malo, pues la verdad no va a salir como lo vimos en una de las clases pasadas, como el fariseo, ¿no? Yo diezmo, yo, entonces yo diezmo, no soy como Yo este, vengo, ¿mandé? yo vengo a la sinagoga, Eso. Y, saludo a mis hermanos. sí, exactamente, pero es todo yo y humilla a los demás. Y no, Sí, esto, como decía el pecador, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador, y como decía el Señor Jesús, ¿quién salió justificado, el fariseo o el publicano? ¿Se recuerdan quién salió justificado? eh, ¿El fariseo o el sí, publicano? El publicano, ¿no? el Sí, sí, publicano, sí. exactamente. Sí, porque él fue sincero, directo con el Señor. Eso lo encontramos nada más para que lo recordemos ahí, entre otras de las cosas, ya la tienes la Biblia, Maru, nada más si lees el 18, Lucas 18:14. 18, Ahí está la Lucas respuesta. Si lo vemos en Lucas 18:14. 18, 14, 12, 13, 13, ahí está chiquitito el número 14. Yo les digo que este volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea que si ya nos creemos tan buenos, ¿verdad? Nos andamos Sí. ensalzando, como decía este fariseo, nada más para recordarlo. Este fariseo decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Imagínense cómo empezar una oración así, ¿no? Ya comparándose con No. los demás. No soy estafador. O sea, él decía, no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este. Ujú. Recaudador de impuestos. Sobre Y impuestos. vamos a ver un tremendo ejemplo de un recaudador de impuestos que se arrepiente. ¿Qué tal? Y ayuno 2 veces, andaba ahí fanfarroneando, diciendo todas sus obras, ¿verdad? Yo ayuno 2 veces por semana, yo diezmo del todo lo que gano. ¿Qué tal? Ujú. ¿A quién se estaba exaltando? O sea, ustedes díganme, ¿para quién estaba orando? ¿Para Dios o para sí mismo? Para sí Para mismo. sí. Claro. Y con un orgullo, marca diablo, ¿no? Por ahí. Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia dice, ah, ni siquiera quería alzar los ojos, o sea, en una actitud de humildad, no soy digno. Y veamos lo que decía, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, ten piedad de mí. Él sabía que Dios era bondadoso. Ten piedad de mí, que soy, ten piedad de mí, pecador. Y entonces ahora sí pregunta Jesús, ¿quién descendió a su casa justificado? Otra vez hago la pregunta, ahora sí me la pueden contestar. ¿Quién descendió? ¿Quién se fue a su casa justificado? ¿El fariseo o el publicano? El publicano. El público. Amén, amén. Y así cada vez que tú y yo nos acercamos con un corazón humillado delante de Dios, Él no lo desprecia, como lo acabamos de ver en el Salmo 51, que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Así es que el arrepentimiento, ¿qué tan importante es? Lo estamos comprendiendo qué tan importante es el arrepentimiento. Y ahora sí, ya vamos a empezar aquí en lo que corresponde, porque en este punto que tocamos, vimos diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Que el arrepentimiento, vimos el caso de
que es muy diferente al remordimiento. Dentro de lo del remordimiento vimos lo de Judas, Esaú y el faraón de Egipto, que los frutos tanto del remordimiento como el fruto del arrepentimiento, o sea, son frutos diferentes. Entonces, el remordimiento es una palabra que podría confundirse con arrepentimiento. Sin embargo, aunque pareciera tener mismas manifestaciones, los frutos de cada una son diferentes, como lo vimos en la actitud de Judas, que que él no se arrepintió, él tuvo remordimiento de haber entregado sangre inocente, pero no se arrepintió y fue y se ahorcó. Esaú y el faraón de Egipto también lo vimos. Y como consecuencias de las personas que no se arrepientan, por eso es tan importante y estamos estudiando para que tú y yo sí procedamos al arrepentimiento, porque el arrepentimiento trae castigo, como lo vimos. Vino sobre Tiro y Sidón, las ciudades que no se quisieron arrepentir, y trae condenación. Como lo vimos, ahí el Señor Jesús decía a los ninivitas, dejó un claro ejemplo del arrepentimiento. Ahí en Lucas 11:32, si lo tienes, hermana Lulú, Lucas 11:32. Amén, Paz. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenan, porque a la predicción de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién estaba ahí? Jesús. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio y con esta generación y la condenarán. O sea, ¿se acuerdan los que no se quisieron arrepentir? Aquí está hablando de la señal de Jonás, que decía que esta generación perversa buscaba una señal y ninguna señal le iban a dar más que la de Jonás. Y es la que vimos, porque aquí dice el Señor Jesús, como la que acaba de leer la hermana Lulu, el 11:32 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el se recuerdan que lo leímos, los hombres de Nínive se arrepintieron. Sí. Y pues Sí. Dios ya no les envió el castigo, pero es que el no arrepentirse trae castigo, como lo vimos sobre las ciudades de Tiro y Sidón por no arrepentirse, y también trae condenación. Y ahí, dicen, los ninivitas dieron un claro ejemplo de arrepentimiento. ¿De qué es esta clase? Del arrepentimiento. Y estamos viendo lo necesario que es el arrepentimiento, que tenemos que tener para no ser condenados. Tú y yo ya nos arrepentimos, pero ya no practicamos el pecado. Pero una vez que ya nos hemos convertido a Cristo, si pecamos, sí pedir perdón. Arrepentirnos y pedir perdón. Sí estamos comprendiendo bien la diferencia, ¿verdad? El arrepentimiento para cuando antes que no conocíamos a Cristo nos dio la salvación, pero una vez que ya estamos en la salvación y pecamos, también hay que arrepentirnos y cometemos pecado. ¿Mandé? ¿Sí estamos Amén, bien? Amén. Eso lo dice en Primera de Juan, que también lo vimos, Primera de Juan 1:9. Pero voy a ir avanzando porque si no, no nos va a dar tiempo de ver los ejemplos de ahora. Vimos ejemplos bíblicos de arrepentimiento y sus consecuencias, que aunque tocamos uno que fue el de David, que aunque sí se arrepintió, sí tuvo consecuencias su pecado. El hijo pródigo sí se arrepintió, ¿se recuerdan? Pero al arrepentirse, ¿cuál fue su consecuencia? Dios le restituyó lo que se había perdido. Y también vimos lo del el publicano, que ya lo leímos, ya no lo voy a repetir. Y ahorita vamos a empezar la clase de que estamos viendo ejemplos bíblicos de arrepentimiento y sus consecuencias. En esto vamos a seguir y hoy vamos a ver 3 más. En el que nos vamos a detener un poquito más es en el de Zaqueo. Se los voy a comenzar a leer porque es un poquito más largo y dice en Lucas 19:1.
Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Fíjense, era jefe de los recaudadores de impuestos. ¿Ustedes creen que lo querían los judíos? Para nada. Para nada. Para nada lo querían. Y él era un hombre bajito, si se acuerdan de Zaqueo, que era un hombre bajito, pero Sí. él quería conocer a Jesús. Y dice, y trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Era bajito, y si había una multitud, pues nada más no veía a Jesús. Pero fíjense, él tenía esa necesidad. Él quería, los necesitados somos nosotros. Y él quería saber quién es Jesús. Por eso la iglesia no se puede callar de predicar estas buenas nuevas de salvación. Y aquí dice, y corriendo, se esforzó. Y vamos a ver una entrega de este hombre. Él corrió sin importarle, ay, ¿qué van a decir? Y qué, ay, este recaudador que anda aquí molestando. Él corrió a buscar a Jesús y se subió a un sicomoro, era un árbol, un sicomoro, para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Jesús, el Señor y nuestro Salvador estaba a punto de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba, porque ¿dónde estaba Zaqueo? ¿A quién estamos viendo? A Zaqueo, En el árbol. al del árbol, y le dijo, imagínense, Zaqueo no lo conocía, pero Jesús nos llama por nuestro nombre. ¿Sí se fijan aquí? Que le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende. Se ha de haber quedado, pues, ¿de qué me conoce? ¿Dónde me conoce? Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y pues ya empezaban ahí las murmuraciones, ¿no? Entonces él se apresuró, Jesús viene a mi casa. Él no dijo, déjame ver, Jesús. ¿Cómo que hoy? A ver, déjame ver en mi agenda. Oye, ¿no te parece mejor que al próximo domingo? ¿Qué tal cuando dejamos y posponemos las cosas de Dios? No sabemos si habrá otra oportunidad. Él dejándolo todo, dijo, aquí dice, entonces él se apresuró a descender. Si nos están dando las buenas nuevas de salvación, ¿cómo posponerlas? Nos están hablando que Dios te ama, que Jesús vino a dar su vida por nosotros, dejó su gloria, se despojó a sí mismo y vino a morir por nosotros y todavía no le damos el lugar que él le corresponde. Jesús es Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Y todavía no lo acabamos de entender. Seguimos poniendo nuestras prioridades. Mira, Jesús, como el fariseo, no te necesito. Yo tengo una religión y estoy muy cómodo en esta religión. ¿Qué te parece, Jesús? Aquí hago lo que quiero, pues voy al templo y cumplo cuando quiero, una horita por ahí, nada más. Y ya tengo todo el domingo libre. O no tengo que estar leyendo la palabra y orando, pues no, aquí ya me congrego. Y Jesús no es una religión, Jesús es una persona a través de la cual es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, por medio del cual podemos llegar a Dios, porque nadie llega a Dios si no viene a Jesús, y nadie viene a Jesús si Dios no le atrae. Y Jesús te está hablando en esta tarde por tu nombre, para que vengas. Y hay que dejarlo todo para seguirlo a Jesús, dándole a Él el primer lugar. O sea, dejando nuestras comodidades y dándole la prioridad que Él merece. Aquí dice, los hombres de Nínive se levantaron, perdón. Aquí vamos a continuar. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto,
todos murmuraban diciendo, ¿ha ido a hospedarse con un hombre, o sea, con el recaudador de impuestos que todos lo odiaban? Lo más vil y despreciado de este mundo, Jesús vino a sacarnos para mostrar más su gloria. Fue lo que él ha escogido. Así lo dice, lo más vil y despreciado es lo que Dios ha escogido para mostrar su gloria. Déjenme ver si alguien la encuentra primero que yo, pero lo más vil y despreciado de este mundo, Dios es lo que escogió. Aquí dice, sino que no, lo más vil lo más vil, perdón, lo más vil y despreciado. Más vil y despreciado del mundo es lo que Dios escogió. Fíjense ahí en 1 Corintios 27 al 31 dice, y lo vil, a ver, vamos a ir a 1 Corintios. Primera de Corintios. Primero 1 Corintios 1:27. Vamos a ir aquí. Fíjense, desde el 26 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Dios nos está llamando. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de él. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. ¿A qué? Tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Así es que ninguna religión salva. El que salva es Jesucristo, el único Hijo de Dios. Y la salvación es personal. El único que decide si quieres seguir a Cristo eres tú. Si te vas a esperar que te aconsejen tus amigos, tu familia, ay, pues ya no la hiciste. Por eso dijo el Señor Jesús, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Y hay que ser valientes. Hay que ser valientes para seguir a Jesús. Y Jesús te está llamando hoy por tu nombre. Y yo me acuerdo, o sea, parte de mi testimonio es que Jesús me llamó por mi nombre. Eso indudablemente. Cuando estaban orando por mí, me dieron las buenas nuevas de salvación, estaban orando por mí. Yo ni sabía lo que eran las lenguas, pero pues se me hacía hermoso cómo estaban orando las hermanas y decía yo, pues han de estar orando en hebreo, en arameo. Ojalá un día Dios me permita orar como ellas. Pero ahí de repente, y sin saber, porque yo estaba recién nacida, o sea, y ahí me permitió el Señor interpretar lenguas, o sea que las lenguas sí siguen siendo el día de hoy. Y no hay que burlarse de las lenguas, porque es un don del Espíritu Santo, y la interpretación de lenguas es también un don. Ahí en 1 Corintios 2 están los dones. Y el Señor, y a mí también, y ahora sí que Dios me llamó por mi nombre, me asombró, porque lo primero que me oí fue en las lenguas que estaban hablando, yo las pude interpretar, las pude entender, y oía que dijo el Señor, así como Zaqueo, me quedé sorprendida. Zaqueo, baja de ese árbol. A mí ahí me dijo el Señor, Rocío, de un lado de la raya estás tú y del otro está Jesús. Pídele con todo tu corazón ir hacia Él. Y eso era lo que yo le pedía. De todo mi corazón yo vi pasar mi vida, yo se la entregaba, yo soltaba todo a fin de asirme a Cristo. Lo dejaba pasar todo, mi casa, mi esposo, mis hijos, todo. Yo tenía gran necesidad de Jesús. Y cuando reconocemos esta necesidad, lo dejamos todo.
Y si Dios te está llamando a ti también por tu nombre, como te llames, así te está llamando. Aquí llamaba a Zaqueo por su nombre y le dijo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y hoy Dios, si nunca le has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día de volvernos a Él, de arrepentirnos. Estábamos hundidos en el pecado, pero por la sangre de Jesús, hoy somos redimidos. Hoy podemos ser redimidos. Hoy te está llamando Dios por tu nombre. A Tony, a Vicky, a todos, a Fede, a Clau, a todos nos llamó un día por nuestro nombre y le dijimos que sí. No lo retardemos porque estamos Jesús está a las puertas, el Señor Jesús. Y vamos a continuar aquí, dice, y Zaqueo. Y fíjense, y al ver esto todos murmuraban diciendo, ay, a este se va a ir a hospedar ahí a la casa de este hombre. Y ahí vemos un corazón arrepentido. Fue tocado por la presencia del Dios de Israel. Y dijo, y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado, porque él sabía que había defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Yo quisiera leer tantito, déjenme, nada más estamos estudiando, ¿verdad? La doctrina, déjenme aquí, les voy a traer acá, les voy a pasar aquí lo de la Biblia Gateway de acá. Y vamos a poner esta, la vamos a buscar aquí. Es la que estamos viendo, es Lucas 19:8. Otra vez aquí la vamos a ver. Lucas 19:8, ¿verdad? Aquí la voy a poner para que la veamos en varias versiones. Lucas 19:8. Ahí está. Lo voy a bajar ahora. Lo vamos a dar para buscar. Y aquí está. Y Zaqueo puesto en pie dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos se lo restituiré cuadruplicado. En otras, ay, yo quiero ver aquí varias Biblias, vamos a ver aquí, aquí está la de la Nueva Traducción Internacional. Y Zaqueo puesto en pie dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado, voy a buscar la otra, la de esta Biblia online. Aquí Biblia todo. Aquí nos vamos a ir a la de múltiples Biblias. Y vamos a irnos a Lucas 19. ¿Qué capítulo estamos viendo ahorita? En Lucas 19. Tenemos un poquitito de tiempo nada más aquí en Lucas 19. A ver si en la otra viene un poquito más. En Lucas 19. ¿Está? ¿Qué versículo era? ¿Me recuerda alguien? 8. Versículo 8. Gracias, hermana Manu. Aquí miren esta. Dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, porque era recaudador de impuestos, por eso lo detestaban. Era el jefe de los recaudadores del impuesto, además era un hombre rico, y lo devolveré 4 veces más. Ahorita vamos a examinar esto que dice. Y fíjense en la latinoamericana, cómo dice, pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús. O sea, ahí se vio un cambio en su corazón. Fue tocado por la presencia de Dios y dijo, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido
porque él era un recaudador de impuestos. Ahora ven por qué lo odiaban la gente. Algo injustamente lo devolveré 4 veces más. Por eso decía cuadruplicado. Pero él estaba reconociendo su pecado, porque además vamos a ver cómo fue su cambio. Vamos a continuar aquí porque todavía nos faltan algunos ejemplos más. Y Zaqueo reconoció su pecado como ladrón y se arrepintió. Lo acabamos de leer. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo restituiré cuadriplicadamente. Y aquí vemos que tenía enfrente al Señor Jesús, enfrente de él. Estaba la presencia de Dios mismo ahí. Y dice, esto provocó que él, como recaudador de impuestos, reconsiderara su proceder y cambiara inmediatamente su actitud. Eso es arrepentimiento. Y reconsidere su proceder. Y considere su proceder. Si se recuerdan aquí, déjenme, en la clase que hemos estado viendo lo que era el arrepentimiento, era aquí la palabra metanoia, que es la palabra arrepentimiento, que tanto en hebreo como en griego es lamentar, cambiar de ideas, volverse, retornar, cambiar de pensamiento, pesar. Digo, pensar que viene del corazón y un rechazo de un proceso indeseable. Eso es arrepentimiento. Y esto es lo que estaba mostrando él. Él reconsideró su proceder y cambió de inmediatamente su actitud. Y aún más de lo que exigía la ley. Porque la ley de Moisés, ay, perdón, perdón aquí. Porque la ley de Moisés, creo que le di demasiado fuerte. Porque la ley de Moisés, no sé por qué no, porque la ley de Moisés exigía que cuando alguien había sido asaltado, que ya esto, por supuesto que, o sea, aquí cuando alguien era asaltado, el culpable le tenía que restituirle a la víctima lo que le había sido robado y pagar una multa adicional a los intereses. Eso se ve en Levítico 6:5 y en Números 5:7, es la ley de Moisés. Y en caso de robo, debería ser una restitución de una quinta parte de lo robado. Y él aquí, ¿cuánto estaba diciendo? La restitución que Zaqueo dijo daría era una buena prueba del cambio de su corazón. Aquí estaba, y lo vimos en las Biblias que leímos. ¿Sí se recuerdan? Sí. Sí, lo cuadruplicaría. 4 veces Más. Y de lo aparte, defraudado. exactamente, y lo vamos a volver a poner aquí. Fíjense en las otras traducciones, aquí en la de esta de la, vamos a mostrar todas las versiones, otras más. En la de las Américas ya se las leí. En la Torre Samad, fíjense en lo que dice. Mas Zaqueo, puesto en presencia del Señor, le dijo, Señor, desde ahora doy yo la mitad. ¿No estaba dando más? De mis bienes a los pobres. Y si he defraudado en algo a alguno, le voy a restituir 4 tantos más. ¿Qué les parece? Ahí estaba Jesús delante de él, y Jesús está con nosotros hoy. Y él nos está llamando al arrepentimiento. La restitución de Zaqueo era una buena prueba del cambio del corazón. Él no titubeó. Esto último es consecuencia de un corazón arrepentido. Así es que no basta con decir ya me arrepentí y seguir en lo mismo, sino que al decir yo me arrepentí se debe de evidenciar en los frutos. Si no, no hay arrepentimiento. Y
se debe de evidenciar con un arrepentimiento genuino, ya que esto produce un cambio de conducta. Pero para que haya esto es un cambio que viene del interior. Primero necesitamos haber nacido de nuevo, recibir al Señor Jesús en nuestro interior, humillándonos ante Él y diciéndole, Señor Jesús, yo te necesito, reconozco que he pecado. Mi pecado, como decía David, permanece delante de mí, me arrepiento. Y una vez que le pedimos y reconocemos que Él vino a morir por nosotros, nuestro sustituto, esto no lo hace la religión, es Jesús, quien por amor a ti tomó tu lugar y tomó el mío y soportó la ira de Dios en su cuerpo en el madero. Ira que tú y yo la merecíamos por haber pecado, pero Él tomó nuestro lugar. Dijo, yo amo tanto, pon tu nombre, di tu nombre, que yo me pongo en el lugar de Él. Voy a pagar la deuda. Y dio su vida. La ira de Dios vino sobre de Él y ya no sobre de ti. Nos libró del tribunal blanco, al cual ya no vamos a ir porque Él fue ahí al tribunal blanco. Él descendió al infierno y fue quemado por ti, por mí. ¿Cómo no estarle agradecidos? Y ahí, por el poder del Espíritu Santo, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Y este es al Cristo que yo predico. Y no me canso y no me avergüenzo de predicar, de dar testimonio. Y la iglesia no se puede callar tan grandes verdades. Y que un día el que reciba a Cristo va a tener el regalo de la vida eterna, como dice Juan 3:16. Así es que no bastan las palabras si nos hemos arrepentido. El que robaba ya no robe, como dice Pablo, ¿eh? El que robaba ya no robe. Eso era lo que se hacía antes. Aquí era saqueo. Digo, estoy diciendo ese pecado porque es el que estamos tocando. Pero así decía Pablo. El que roba ya no robe, ¿verdad? Eso es una actitud o sea, yo digo ya, o sea, si una persona robaba y sigue robando, ¿usted cree que se ha arrepentido? Diga, contéstenme. El que robaba ya no robe. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Fíjense ahí donde en Efesios 4:28. Sí, hermana Clau, ¿lo tienes a la mano? Efesios 4:28, por favor. Voy. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué le parece? Debe de haber un cambio de conducta, ¿verdad? Sí. Ahí está. Y continúa, dice, no salga de vuestra boca ninguna, ¿qué dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Qué tal? O sea, si era pues incluso fue a veces por nacionalidad. Y bueno, no vamos a mencionar ahorita, pero sí hay muchas que por la nación maldicen y hasta maldicen el nombre de Jesús según lo que hablan ellos. Digo, maldicen el nombre de Dios, ¿verdad? Pero eso si se llegaba a hacer, ya no hacerlo. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ¿lo puedes volver a leer esos dos corriditos, por favor? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Si hay algo de dar gracias a los oyentes. Exactamente. ¿Esto qué quiere decir?
que si yo voy a hablar algo que no va a edificar, mejor es callarme. Así de plano. Y debe de ir habiendo un cambio en nuestra conversación. Si yo voy a decir, pues nada más voy a ir pues a poner en mal, o sea, si yo voy a hablar con chismes, murmuraciones, e ir poniendo a las personas en contra, pues no, si no voy a hablar mejor algo que edifique, mejor no lo hablo. Si no voy a hablar palabras de fe, mejor no las hablo. Y debe de ir siendo esto una evidencia, como ahí vemos en Lucas 3:8 que dijo el profeta Juan el Bautista, dijo, por tanto, o sea, aquí, tantito, vamos a un momentito y ya ahorita para tocar los otros dos ejemplos, porque ya casi estamos por terminar el tiempo y la clase. En Lucas 3:8, aquí en 3:8, si se fijan, aquí vemos, está hablando Juan el Bautista desde el 7. Miren, dice, por eso decía las multitudes que acudían a él para que las bautizara. Y decía, cama de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién te ha enseñado? ¿Quién puede huir de la ira venidera? Solamente Cristo nos libró de la ira venidera. Así es que debemos de oír la palabra de Dios, porque Satanás es el que anda ahí enseñando otras cosas. ¿Quién te enseñó? Entonces, es bien importante la doctrina también, la palabra. Dice, entonces continuó Juan el Bautista y dijo, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Dios no tiene nietos. La salvación es personal, tanto para judíos como para gentiles. Aunque hayas nacido en una casa cristiana, la salvación es personal y cada uno nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Y a veces no les va a gustar a tu familia, eso te lo digo, a menos que tu familia sea cristiana. Pero Dios está con nosotros y la salvación es personal. Y Dios empieza a tocar por un miembro de la familia para que los demás se vayan convirtiendo. Al principio te rechazarán, pero luego te buscarán, porque van a querer lo que tú tienes, a Jesús en tu corazón. Que un día se te acerquen y te digan, en alguna ocasión, o sea, que estés ahí hablando y que te digan, oye, yo quiero lo que tú tienes. Están hablando de Jesús. Ellos ven a Jesús en ti y quieren a Jesús. El arrepentimiento se tiene que mostrar con obras. Yo quiero lo que tú tienes, pero si recibimos a Jesús y seguimos el mismo comportamiento, pues no te lo van a decir. Tiene que haber un cambio, un fruto digno de arrepentimiento. Y la salvación es personal. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Así es que la traducción de la palabra arrepentimiento, tanto en hebreo como en griego, es lamentar. Ya no quiero eso. Por eso acabamos de leer, dejad aquello. Ahora, el que robaba ya no robe. El que decía mentiras ya no mienta. El que fornicaba ya no fornique, por decir algunos. Y es cambiar de idea. Y es lo que acabamos de ver con Zaqueo. Entonces, también vamos a ver otros dos ejemplos ya para terminar, que ya se me viene el tiempo. El malhechor de la cruz. Ese pasaje está en Lucas 23:43 y estamos viendo las consecuencias. Aquí pues vimos que la consecuencia de un arrepentimiento tiene que haber un cambio de actitud. Igual en el malhechor y vimos en Pedro. Pedro, nada más lo voy a tocar porque ya también en las otras clases vimos todo esto, pero el malhechor en la cruz. Vayamos a ese pasaje, que poco lo leemos, pero que Jesús murió por nosotros.
Y aquí en Lucas 23, aquí casi se fijan, hemos estado tocando mucho el Evangelio de Lucas, ¿no? Lucas 23, 43. Nos vamos ahí a la crucifixión. ¿Cuántos capítulos tiene Lucas? Lo hemos estado estudiando. ¿Alguien me puede decir cuántos capítulos tiene Lucas? Ahí tienes la Biblia. Miren. 24. Eso, 24. ¿Cuántos capítulos tiene el Evangelio de Mateo? 20. 8. 28. 28. Eso. Bueno, el Evangelio de Lucas tiene 24. Y aquí dice, en Lucas 23, 43, dice 33. 43. Aquí estamos viendo cómo Jesús fue crucificado en este pasaje. Y miren, aquí desde un poquito antes dice, los soldados también se burlaban de él. ¿Quién? Se burlaban de Jesús, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciéndole, si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también en la inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero aquí vamos a ver que el otro se arrepintió. Le vino la revelación que era el Hijo de Dios, ahí en la cruz. En la última campanadita le llegó la revelación y fue salvo. Él fue salvo, quizás ya no va a tener galardones, pero ya murió y se fue al paraíso. Ahí miren, dice, porque en el tribunal de Cristo ahí se van a ver los galardones, las recompensas, ¿verdad? Ahí se van a entregar las coronas. Pero él ahí murió y se fue con el Señor. Vamos a verlo. Dice, pero el otro le contestó y reprendiéndole le dijo, ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Y nosotros, a la verdad, justamente, porque lo recibimos lo que merecemos. Eso era lo que tú y yo merecíamos, una muerte en la cruz, una condenación eterna. Pero nada más lo ha hecho. Jesús, el único hombre que jamás pecó en la tierra, tomó nuestro lugar para darnos a ti y a mí redención. Y todavía no le damos el primer lugar. Y aquí dice, entonces, pero el otro contestó y reprendiendo le dijo, ni siquiera tú temes a Dios, a pesar de que estamos bajo la misma condena. Y nosotros, a la verdad, justamente, eso era lo que merecía nuestro pecado, porque la paga del pecado es juicio, y el que no se arrepienta viene la ira de Dios sobre él. Jesús la pagó por ti y por mí. Permanezcamos buscándole en oración y oyendo la palabra. Y dice, lo que merecíamos por nuestros hechos, los tuyos y los míos, porque está escrito, por cuanto todos pecados han sido destituidos de la gloria de Dios. Y en otras citas dice, porque no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Yo no estoy condenando, eso dice la Biblia. Y no hay ni uno bueno, solo Dios. Dice, pero nada malo ha hecho. Jesús nunca pecó, jamás pecó. Pero cuando se fue crucificado, ahí se imputó tus pecados y los míos para nosotros darnos la justificación, su justicia. Y decía Jesús, aquí está el arrepentimiento. Y qué oración tan corta, pero de todo corazón, ahí en agonía y en sufrimiento. Era una postura terrible. Jesús todo golpeado y Jesús fue clavado en la cruz por amor a ti, por amor a mí. Y él te tenía en su mente, él vio el fruto tuyo y mío de sus hijos redimidos. Y decía Jesús, y ladrón le decía a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué oración, ¿verdad? De arrepentimiento. ¿Y qué le contestó Jesús a su corazón arrepentido? ¿Cuál fue la consecuencia?
su salvación. Lo pueden leer, hermana Lulú, Lucas 23:43, por favor. ¿Qué le dijo Lulú? ¿Qué le dijo Jesús al ladrón? Hermana Lulú, Lucas Dice, 23:43. entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tal? ¿Dónde va a estar? En el paraíso. ¿Se recuerdan que lo que Sí. vimos? Sí, En el paraíso con Jesús, lleno de gozo y de alegría. Ahí fue. Sí. Ahorita hay mucho que decir de todo esto, pero ahorita estamos nada más viendo el corazón arrepentido porque ya el tiempo se nos acaba. Y ahorita vamos a ver otro ejemplo, el de Pedro nuevamente. Este fue cuando Pedro lo negó. En Mateo 26:75, nos vamos al Evangelio de Mateo 26:75. Aquí. Entonces, Mateo 26:75. Dice, y Pedro se acordó. Este pasaje ya lo vimos en las otras clases y en predicaciones, pero en la misma clase de esta de arrepentimiento donde vimos que que Pedro ve en los ojos de Jesús después de haberlo negado, o sea, sus miradas se cruzan y después de haberlo negado 3 veces. Y no juzgamos a Pedro, nosotros a veces con nuestros, que nunca lo hagamos y si lo hemos hecho, pues pedirle perdón. Si no lo hemos hecho, pues que nunca lo hagamos. Pero si hemos pecado, arrepentirnos. Y Pedro negó al Señor 3 veces y por eso dice, y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Esto es lo que nos produce el ser confrontados con el pecado. Hemos desobedecido a Dios y lloró amargamente. Este apóstol nos enseña con su actitud que hay ocasiones en las que no es necesario pronunciar palabras para demostrar su arrepentimiento. ¿Cuántas veces hemos llorado por haber ofendido a Dios? Por haberlo ofendido. Él siempre. Y lloramos con amargura. ¿Cómo fui capaz de hacer esto? Y ya te conocía, Jesús. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. Primera de Juan. Otra vez lo vamos a leer. Y si lloramos por haber ofendido a Dios, nos arrepentimos. Y aquí como lo vemos, Pedro con lágrimas lloró amargamente. Y lo vemos después como fue él sanado, fue restaurado por Jesús en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 21. El Evangelio de Juan trae 21 capítulos. En el último capítulo del 21, Juan 21, ahí dice, ahí Jesús hizo que, como Pedro lo negó 3 veces, aquí al final del Evangelio de Juan, Pedro va a decir, confirmar que amaba a Jesús. Y lo vemos aquí 3 veces. 3 veces lo negó allá y aquí 3 veces lo declaró que amaba a Jesús. Aquí en donde dice Jesús y Pedro. Aquí lo vemos la primera vez que le preguntó Jesús. Jesús le preguntó. Pedro le dijo aquí. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Lo negó una vez y aquí está Pedro diciendo cuánto ama al Señor. ¿Me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo el Señor, apacienta mis corderos.
Y luego volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque era la tercera vez que le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y aquí vemos en lo que respecta a la clase que al llorar amargamente, aunque no se produzca, aquí como vemos, dice, este apóstol nos enseña con su actitud que hay ocasiones que no es necesario pronunciar palabra para demostrar su arrepentimiento. Entonces, aquí como vemos que él salió fuera y lloró amargamente, fue una consecuencia de haberse arrepentido el llanto, lo que había en su corazón. Asimismo, en este mismo pasaje vemos que el genuino arrepentimiento generalmente va acompañado de un llanto amargo. Y sí confesamos nuestro pecado y confesarlo tal cual es, no ponerle flores al pecado, no se le puede poner flores ni adornos. Lo cometimos, pues ser valientes de confesarlo para recibir el perdón. Y el arrepentimiento es una actitud que nos conduce a una nueva y mejor comunión con Dios. Pero no existirá un genuino arrepentimiento si este no es provocado por el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Y nos vamos a arrepentir. Y aquí, incluso cuando vamos a compartir, debemos de orar para que el Espíritu Santo convenza a las personas de pecado, porque Él es el que va a traer eso. Eso lo vemos en el Evangelio, que dice, y Él los convencerá de pecado, de juicio y de justicia. En Juan, es que creo que 14, si alguien se lo sabe, ya lo tiene ahí. Él os convencerá. No, nosotros compartimos las buenas nuevas, pero el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Él os convencerá de pecado. Ahí está en Juan 16, 8, 13. Maru, por favor, si lo lees. Es Juan 16, 8, 13. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas. Ya está ahí, Maru, gracias. Ahí como vemos, de pecado porque no creen en mí. Necesitamos de Cristo para la salvación. Juan 3:16, más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tal? Amén. No es una religión en absoluto. Es en el Dios eterno en el que habla la Biblia de 66 libros, de tapa a tapa. Habla de la salvación por medio de Jesucristo. Dios nada más tiene un hijo único. Es Jesús. Y a través de él es que podemos tener redención y vida eterna. Y por eso ahí dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pues hemos llegado al final. Vamos a dar gracias a nuestro Dios y como vemos, hoy Dios te habla por tu nombre. Hoy Dios te está hablando por tu nombre. Si nunca le has recibido como tu Señor y Salvador, vengamos a Jesús y digámosle, hoy te habla a ti. Di tu nombre, Rocío. Di tu nombre, Maru, Lulú, ¿cómo tú te llamas? Hoy te habla así Jesús y te dice, ven a mí. Señor Jesús,
En esta tarde nos arrepentimos de todos nuestros pecados, los confesamos delante de ti, reconociendo que tú eres el Mesías, el ungido, el único Hijo de Dios, que viniste a tomar mi lugar y a darme el perdón de mis pecados. Tu vida la pusiste por la mía y con tu sangre me has limpiado de toda maldad, de todo pecado y de toda iniquidad. Estoy agradecida contigo, Señor Jesús, y por la fe que tengo en tu obra vicaria, muerte, resurrección y ascensión, te pido que me perdones por tu muerte y resurrección. Yo sé que tú moriste en mi lugar y te suplico, Señor, que me perdones. Y porque tú resucitaste, me has justificado. Y hoy yo recibo el perdón de mis pecados y el regalo de la vida eterna. Sé tú, hoy te lo suplico, hoy me rindo a ti y te abro las puertas de mi corazón. Quiero vivir bajo tu señorío. Te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, porque hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida. Y ya no iré más a condenación eterna, mas he pasado de muerte a vida. Muchas gracias, Señor. Y te doy las gracias por haber enviado a mí tu Santo Espíritu para que yo pueda vivir una vida piadosa conforme a tu voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y hoy, hermanos, todos juntos, si hoy al ser confrontados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, pidamos a Dios que nos perdone, cualquiera que sea tu pecado. No hay pecado más grande que Dios no pueda perdonar. La sangre de Jesús tiene poder para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer una oración. Si tú al ser confrontado por la palabra, vamos a pedirle a Dios que nos perdone ese pecado que ahorita te esté redarguyendo el Espíritu Santo. No te justifiques, tan solo pidamos perdón y que nos ayude a hacer morir las obras de la carne en nosotros para poder llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos a ti con un corazón agradecido. Te pedimos por tu Santo Espíritu que nos perdones. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones por la sangre del Cordero de Dios. Perdónanos, perdónanos, Padre, perdónanos en el nombre de Jesús. Y te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo nos des la fuerza, la virtud para ya no pecar y dejar abandonado ese pecado que tanto mal nos ha hecho y nos ha apartado de tener comunión contigo. Hoy nos regresamos a ti, nos volvemos a ti de todo nuestro corazón y te pedimos, Señor, que nos perdones y volver a esa comunión extraordinaria contigo, Padre. Volver a esa comunión extraordinaria contigo. Ese amor que necesitamos, sentirnos bajo tu abrigo, bajo tus alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí nos sentimos seguros. Muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Y ayúdanos que por medio de tu Espíritu Santo te seamos fieles, Señor Jesús, fieles hasta la muerte. En el nombre de Jesús, y tú nos darás la corona de vida
que tienes prometida a los que aman tu venida. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias, Señor. Damos gracias a nuestro Dios, porque no hay otro Dios como nuestro Dios. No lo hay. No lo hay. Solamente Dios salva. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí. Por favor, no dejen de conectarse. El próximo miércoles, doctrina bíblica. Que el Señor Jesús les bendiga en esta noche. Amén. Y que Dios les dé el descanso. Buenas noches.